Resulta que Majo, en un programa, comentó en un programa Hola, radial. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Elvio, Dante? Hola, doctora. Hola, Doc, ¿cómo estás? Mucho gusto. Esta llamada así repentina. Me estacioné por acá en un lugar para muchas poder- gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Agradecemos porque estamos también nosotros en vivo, entonces así ya rompemos un poco la ignorancia al respecto de este tema, que no es la primera vez creo que escuchamos, pero surge esta pregunta. ¿Por qué duelen las rodillas cuando va a llover? ¿O por qué duelen más a los que tienen, qué sé yo, algunos dolores en las articulaciones, los que salieron de la chikungunya? Dice que post chikungunya empiezan a acentuarse los dolores cuando va a llover. Bueno, en primer lugar, es importante saber que una articulación que está sana o que nunca haya tenido ninguna lesión no tiene por qué doler cuando va a llover, ¿sí? Pero por otro lado, ya les digo y les digo lo que les digo yo a mis pacientes. Siempre le digo a mis pacientes, ustedes son mis pronósticos del tiempo, ¿verdad? Porque es así. Es cierto de que sí duelen las rodillas o las articulaciones. ¿Y por qué? Porque cuando hay una articulación que está afecta o que está dañada, ya sea por un daño antiguo o por un daño agudo, un daño reciente, esa articulación evidentemente no está sana. Y para aquellos pacientes que tuvieron chikungunya, si bien ya pasaron la fase aguda o la subaguda y están en una fase crónica, que aparentemente el cuadro ya está resuelto, pero la articulación aún está sensible, aún no está completamente repuesta, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué pasa cuando va a llover? Cuando va a llover aumenta la presión atmosférica, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, cuando hay un aumento de la presión atmosférica, si una articulación está sana no hay problema. Pero ¿qué pasa? Nosotros en todas las articulaciones tenemos lo que llamamos los nociceptores, que son unos receptores de dolor, y también los nociceptores y varoreceptores, que son los receptores de presión. Entonces, cuando hay un aumento en la presión atmosférica, si hay una articulación que está dañadita, por decirlo de alguna manera, o tuvo una lesión previa, se siente ese aumento en la presión en la articulación. Entonces, cuando el paciente o cuando uno de ustedes, o creo que Majo dijo que le duele la rodilla y ella dice que va a llover, créanle a Majo porque seguramente ella o tuvo una lesión previa en esa rodilla o está post-chikungunya, ¿verdad? Que la articulación sí está afecta. Doctora, Entonces, no sé si Pero responde la en pregunta. algún momento su rodilla o su articulación se va a restablecer. Ahí va a perder otra vez ella... la sensibilidad meteorológica. Claro. Depende de cuál es la causa. No sé si fue Dante o Elbe que me habló. No sé, depende de la causa. Si, por ejemplo, la paciente o el paciente ya tiene una artrosis, ¿sí?, que es una enfermedad degenerativa, es decir, que el que tiene artrosis, cuando ya está en un grado 2, 3, digamos que ya no se puede revertir. Sí. Solamente tenemos que tratar de que no empeore esa artrosis, pero la lesión ya está ahí. Entonces, cada vez que hay un aumento de presión o algo así, se siente molestias. Pero si es que supongamos que estamos en el caso de un paciente que no tenía ninguna lesión previa en la articulación, pero estuvo con un cuadro de chikungunya, exactamente, post-chikungunya. Entonces, cuando pase todo el cuadro de la chikungunya y se restablezca, y tienen que saber que el restablecimiento de la articulación en un cuadro de chikungunya es muy variable y puede tardar mucho. Así como ya hablamos en conversaciones anteriores, puede llevar hasta 2, 3 años inclusive, ¿verdad? Si no se trata. Pero cuando pasa todo ese cuadro, efectivamente ya no tiene por qué sentir ninguna molestia. Ahí está. Ya no tiene por qué sentir. Es decir, doctora, este tema de que hoy día mucha gente está más sensible con estas cuestiones tiene mucho que ver con lo que dejó como secuela la chikungunya, porque quiero contarle que la señora María José
en realidad, independientemente de lo que dice acá Elvia Acosta, ella no es abuela, quiero dejar bien en claro. Es todavía casi una señorita, entonces pero en serio, por lo visto hasta la gente joven está teniendo ese tipo de situaciones, doctora. Sí, fíjense una cosa, la chikungunya tiene le decimos nosotros un tropismo, o sea, les encantan las articulaciones, ¿sí? A la chikungunya. Y si bien no hay algunos estudios, se deposita el virus en la articulación y permanece mucho más tiempo de lo que es la fase aguda. Claro. Entonces, independientemente de la edad del paciente, sea niño, adolescente, adulto o adulto mayor, ese dolor puede permanecer por mucho tiempo. Pero les hago otra vez el agregado, si es un adulto mayor y ya tiene una artrosis, evidentemente que va a ser más otra vez el tiempo. Doctora, Pero sí se puede estar y... Decime. ¿Solamente duelen las rodillas u otras partes del cuerpo también? Porque hay mujeres que después de haber recibido la epidural, por ejemplo, también sienten lo mismo. Sí, exacto. Yéndonos otra vez a la chikungunya, cualquier articulación puede doler. No es solamente específico o no es solamente específica el dolor de las rodillas. Claro. Sí. Ajá, puede doler y van a fijarse ustedes, si es que ustedes hacen como un trabajo descriptivo y empiezan a preguntarle ustedes a toda la gente que les escucha que tuvieron chikungunya, van a ver que es muy frecuente que tengan un dolor en los pies, en las rodillas, es muy frecuente el dolor en las manos, y sí. no solamente el dolor articular, ¿sí? Porque la chikungunya afecta no solamente las articulaciones, sino que afecta a la región muscular, a los tendones, a lo que le llamamos la gentesis, que es la unión de los tendones con los huesos, puede haber condritis, o sea, puede afectar demasiadas cosas, demasiados dolores puede tener el paciente y mucho más cuando hay un aumento de la presión atmosférica, eso sí es cierto, ¿verdad? O cuando el paciente le sobreexige al cuerpo. Y post-chikungunya le llamamos sobreexigencia el hacer la actividad que previamente a chikungunya era normal, digamos. Doctora, yo supongo que usted y sus colegas, ¿verdad?, de la especialidad han de tener muchas consultas después de la chikungunya. ¿Cuánto tiempo creen ustedes, no sé si ya pudieron determinar, quedan esas secuelas, esos dolores y cuál es lo que es el tratamiento? Mira, o sea, te voy a responder por partes. ¿Cuánto tiempo? Es muy relativo. Por eso es que hablamos de las etapas, de los estadios de la enfermedad, que tenemos una fase aguda que va hasta los primeros 15 días. Después tenemos un porcentaje de pacientes que, gracias a Dios, terminó la fase aguda y terminó su cuadro, ¿sí? Después tenemos los pacientes, un porcentaje de pacientes que puede hasta un 30%, un poquito más de estos pacientes, que de la fase aguda pasan a una fase subaguda, que va hasta los 3 meses inclusive. Y de estos pacientes, otra vez un porcentaje puede pasar a la fase crónica. Y la fase crónica le llamamos mayor a 3 meses y este es el periodo que se puede extender hasta los 2 o 3 años. Y el tratamiento depende mucho de la fase y de las manifestaciones que tenga el paciente. Yo no te puedo decir, hay un tratamiento específico para todos los pacientes. Por eso es que cada paciente debe acudir a la consulta para saber cuál es la manifestación que tiene. Porque si tiene un componente ya en fase crónica, un componente de mucha contractura muscular, porque se ve muchísimo, yo no le voy a tratar de la misma manera a un paciente que tiene una artritis o una poliartritis en fase crónica, ¿sí? Pero algo que quiero insistir mucho es, por favor, que en la fase aguda uno lo traten de evitar la automedicación y, en segundo lugar, de evitar la automedicación con corticoides. Estamos teniendo muchos pacientes que están viniendo automedicados con corticoides, y los corticoides tienen que saber que, si bien tienen muchos efectos beneficiosos, tienen demasiados efectos
colaterales, en efectos dañinos a la salud, si es que no se trata bajo la vista de un médico y bajo la secuencia así de descenso, porque los corticoides uno no puede tomar de por vida y ningún medicamento, ¿verdad? Pero los corticoides demasiados efectos colaterales tienen. Entonces, yo quiero insistir muchísimo y les pido a ustedes que son voces de radio, ¿verdad?, que la gente les conoce, que por favor insistan en la no automedicación, porque estamos viendo que se están gatillando mucho de lo que le llamamos nosotros el síndrome de Cushing, mucha diabetes secundaria a corticoides, mucha hipertensión arterial secundaria a corticoides, y todo esto se puede evitar haciendo un tratamiento adecuado. Doctora, muchísimas gracias realmente por la atención, por haber parado tu viaje estacionado para poder hablar con nosotros acá en vivo de turno tarde por las pantallas de NPI. Y lo más importante, que aprendimos algo. Efectivamente, no es que las articulaciones tienen algo que ver con la lluvia, sino es más bien por la cuestión de la presión atmosférica. Eso es lo que sienten nuestras articulaciones cuando estas están dañadas. Hay algunos daños que van a perdurar, entonces siempre vamos a tener esa sensación, pero hay otros que son con tratamientos como post-chikungunya, en donde algunos con tiempos más cortos, otros con tiempos más largos, pueden ir recuperando y sanando nuevamente esas articulaciones. Así que te agradecemos enormemente, doctora, Gracias, porque doctora. hoy realmente pudimos responder algo que teníamos. Muchísimas gracias. Y tienen que saber algo, para todos aquellos que tienen artrosis incipiente o algo así, es demasiado importante el fortalecimiento muscular. Totalmente. Con eso uno puede evitar, o disminuir o inclusive hacer que desaparezcan los dolores. Eso es algo que tienen que saber. Entonces, a toda la audiencia les digo, insistan en el fortalecimiento muscular, pesas, entonces actividad física. Así es, y no a la automedicación. Gracias, doctora. Por favor, a las órdenes cuando quieran. Muy amable, muy amable. Sí, realmente muy Es lo que amable, siempre buena les digo, predisposición. yo